Ahora. Bueno, estimados, hoy día vamos a ver la auxiliar 3, que se trata de discriminación en precios. La discriminación en precios básicamente se trata en que el monopolio carga a sus clientes precios distintos, en base a la información que tiene de ellos. ¿Sí? En términos reales, puede cargarlos ese precio con cualquier intención, incluso puede ser para excluir otras empresas u otras cosas. Nosotros acá, para el propósito de esta auxiliar, vamos a verla solo en términos de consumidores y de empresas dándole a esos consumidores, cargándole un precio más alto o más bajo según lo que más le convenga a la firma. Otro tipo de uso, así como, no sé, para dificultar la entrada de competencia y esas cosas, técnicamente son discriminación, no nos referimos a esa discriminación en particular en los problemas que vamos a ver en esta auxiliar, pero puede ser el caso, ¿ya? Ya, pues. Tenemos acá un pequeño resumen, voy a pasarlo súper rápido porque son las cosas que igual vimos hace 2 semanas, entonces no debería haber mucha diferencia. En la primera auxiliar vimos teoría de la firma. Si se acuerdan, teoría de la firma estudiaba cómo eran las empresas, por qué crecían, por qué se formaban, de qué tamaño llegaban a ser y cómo se comportaban estas en términos de fusiones y ese tipo de cosas. Partimos viendo que el señor Coase hablaba de que las firmas crecían en función de sus costos y en la medida que fuese más costoso crecer que mantenerse, se quedaban a un determinado nivel. Cuando crecían más era porque de verdad los costos de crecer eran más bajos que los costos de mantenerse en el mismo tamaño. Por otro lado, el señor Knight hablaba de cómo los agentes eran aversos al riesgo y esta aversión al riesgo hacía que las empresas se formaran como una forma de distribuir el riesgo entre los agentes. Vimos el concepto de integración vertical que consistía en la fusión de dos firmas o una compraba a otra, en donde una producía partes anteriores a un bien. Por ejemplo, el caso de un celular, la pantalla del celular sería una etapa anterior en el sentido vertical a la venta final del celular. No puede haber un celular sin pantalla como tal. ¿Sí? Son los pasos previos. Por lo general hablamos que entre más procesos en este sentido hay, de mejor calidad el bien. Por supuesto, esta integración vertical disminuye los costos y los impuestos y todas las cosas que tengan que ver con relaciones transaccionales y puede beneficiarlo en el sentido de la doble marginalización. ¿Sí? O sea que ambas firmas cargan un margen, lo que disminuye esto es ese problema en donde ambas firmas tienen el incentivo a subir los precios y a su vez disminuirse las utilidades mutuamente. ¿Sí? ¿Se escuchan unos gritos de fondo? Es mi sobrina que está abajo jugando, entonces es un poco efusiva. Además tenemos los conceptos de economía de escala y economía de alcance. Las economías de escala tienen que ver con esa característica de las firmas de incrementar cómo varía su giro a medida que incrementan la cantidad vendida. Por ejemplo, Microsoft es una empresa que tiene economía de escala, eh, por así decirlo. O sea, vender Windows a más usuarios no le reporta un costo adicional. La economía de alcance, por otro lado, tienen que ver con la ventaja relacionada en rubros relacionados al que ya estoy operando. Por ejemplo, una empresa de telefonía le sale mucho más fácil colocar tendidos de fibra óptica que a una empresa nueva. El comportamiento oportunista tenía que ver con estos desvíos que eran, por así decirlo, aprovecharse de vacíos legales para perjudicar al rival en algo que en principio no se esperaba. ¿Sí? Comportamiento oportunista en general desincentiva la inversión porque genera desconfianza entre los agentes. ¿Cómo se resolvía eso en teoría? Con un contrato completo. El contrato completo consiste en un contrato que trata todos los posibles detalles. Es un ideal y es infinitamente costoso de realizar, pero la idea es que los contratos contengan todas las cosas esperables, ¿sí? Que no den espacio a ambigüedades. Por otro lado, habíamos visto el concepto de bienestar social, que tenía que ver con la utilidad de todos los agentes en el mercado según la métrica que ustedes prefieran. Por lo general se usa la suma simple de la utilidad de todos los agentes. Esto incluye firmas y personas. Y por último, el concepto de outsourcing, que consiste en externalizar procesos. En otras palabras, tiene una firma que hace determinada etapa, ya sea una etapa de venta, una etapa de producción,
Outsourcing es cortar la firma y dejar a otra empresa que haga esa tarea en general. Se hace outsourcing en general cuando son cosas tediosas, complicadas de administrar o de mucho riesgo. Por ejemplo, un call center, o como vimos en el CTP1, que podía ser que las grandes empresas hacían en la práctica outsourcing de la investigación de nuevos productos que a ellos no les interesaba investigar, porque es muy difícil de administrar. También aplica para los casinos, aplica para el aseo en general, para todas las cosas que no tienen que ver con el rubro principal de la firma y cuál es su fuerte. Después del auxiliar pasado, vimos todo lo que tiene que ver con monopolio. O sea, comenzamos el capítulo de monopolio. El monopolio es una única firma que ofrece un bien y vemos cómo esta firma carga precio a sus agentes, ¿sí? A sus compradores. Por lo general, si vemos que un monopolio tiene más de un producto, si es que tiene dos productos que entre sí son sustitutos, en la práctica se comportan como dos monopolios por separado, ¿ya? O sea, a ambos les carga el máximo precio posible. Una excepción es si estos productos son complementarios, como por ejemplo, podría ser, este es el típico ejemplo de Coca-Cola y Capel. Si un monopolio fuese dueño de Coca-Cola y Capel, quizás tenga incentivo a bajar los precios para aprovechar las ventas extras que se producen por el hecho de que son bienes complementarios. ¿Sí? Esto es un análisis que solo se hace viendo dos bienes, no se agregan bienes adicionales. ¿Ya? También vimos que una cadena de monopolio en el sentido vertical es pésima para los consumidores. ¿Por qué? Porque cada monopolio va a intentar cargar un margen monopólico en esta cadena. Imaginemos ahora tenemos tres monopolios. Tenemos el monopolio que produce las pantallas de iPhone en todo el mundo. Tenemos el monopolio que fabrica los iPhone, que en este caso sería Apple. Asumamos que es un monopolio y que no hay nada parecido que lo sustituya. Y asumamos que existe un único vendedor que se llama Walmart y nadie más vende en el mundo. Estos tres agentes quieren maximizar su utilidad, van a cargar margen monopólico individualmente y se van a perjudicar mutuamente. ¿Sí? Porque todos van a querer sacar el mayor margen posible y al final eso va a reducir las ventas entre todos, haciendo que el usuario pague un precio mucho más caro de que fuese un único monopolio. Entonces la solución a los problemas de cadenas de monopolio es la integración vertical también. ¿Por qué? Porque ya ahora no tenemos doble marginalización, tenemos enésima marginalización hacia arriba. Vimos que también había monopolios intertemporales. Tenía tres variantes de estos monopolios. Habíamos considerado que la primera de estas variantes era un monopolio que a medida que vendía un bien, a medida que pasaba el tiempo, iba aprendiendo a hacer ese negocio. Por ejemplo, una empresa eléctrica. Esto le llaman el learning by doing. Entonces, esto consiste en que los costos por lo general tienden a bajar en la medida que más tiempo lleva la firma operando en este mercado. ¿Sí? Y como viene en el CTP2, eso trae como consecuencia que los precios también bajan y el bienestar incrementa. Claro, siempre en beneficio de la firma, pero esa baja de costos también beneficia a los usuarios a la larga. También vimos que habían otras dos variantes. La segunda era que el monopolio, cuando vendía sus bienes, competía contra los mismos productos que ya había vendido. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de una impresora láser, por el caso de una consola de videojuegos. Si vendo una, lo más seguro es que en los periodos que vengan después no voy a querer, mis compradores que ya compraron no van a volver a comprar. Entonces la solución a esto era hacer leasing. ¿Sí? O sea, arrendar o dar una suscripción. Para el caso de las consolas, hoy en día lo hace, por ejemplo, la Xbox hace una suscripción en donde uno puede acceder a juegos de forma gratuita y son muchos juegos. ¿Sí? La impresora lo hacen por lo general tratando de vender cartuchos de tinta originales. Y para el caso, por ejemplo, de las películas, también se puede hacer paquetes como Netflix en donde uno trate de suscribirse y así paga a perpetuidad, algo que para el monopolio solo sería una venta puntual.
Otro caso de monopolio es cuando se instala un monopolio local, por ejemplo, un restaurante, y el monopolio en el primer periodo o en los primeros periodos baja el precio y después lo sube. Como por ejemplo un restaurante nuevo que quiere hacerse fama. El objetivo de este comportamiento del monopolio es fidelizar a los clientes. Estas son las tres variantes del monopolio intertemporal que se ven en Organiza. Además de eso, el monopolio trae consigo una serie de problemas. Estos problemas tienen que ver con dos tipos de ineficiencia y con problemas de incentivos asociados. A una le llamamos ineficiencia estática, o X ineficiencia, que consiste en la pérdida de bienestar social causado por cargar el margen monopólico. Entonces nosotros tenemos acá nuestra curva de oferta, nuestra curva de demanda. Al cargar un margen monopólico, existe un triángulo que ya no se está, que ya se está perdiendo y que los agentes no reciben, que es este de acá. Ese se le llama ineficiencia estática porque ocurre instantáneamente apenas se carga el margen monopólico. El segundo tipo de ineficiencia tiene que ver con la ineficiencia dinámica, que es la ineficiencia que se produce en la medida que pasa el tiempo y el monopolio, al no tener contra quién competir o contra quién compararse, deja de invertir y deja de mejorar como lo haría en competencia. ¿Ya? Y la última es la disipación de rentas. La traducción es distinta. En inglés a esto se le llama persecución de renta, rent seeking. Que tiene que ver con que el monopolio se olvida totalmente de sus usuarios y lo que hace es gastar en mantenerse como monopolio, ya sea en publicidad, ya sea en soborno a grupos políticos para evitar entrada de competencia o incentivar nuevas regulaciones. Además de eso, vimos que los monopolios podían, bueno, en general todas las firmas pueden competir en dos entornos, ya sea decidiendo la cantidad a producir o ya sea el precio a producir. ¿Ya? Entonces le llamamos competencia Bertrand, en donde los agentes deciden precio, le llamamos competencia Cournot, en donde deciden cantidad. Cournot cantidad, Bertrand precio, y estamos. Por último vimos el margen de Lerner, que era una identidad que nos da cuál es el poder de mercado de un monopolio. ¿Sí? Se define de esta forma, en donde epsilon tiene que ver con la elasticidad precio del bien. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que si la elasticidad es muy pequeña, el monopolio va a cargar un precio muy alto. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguien? ¿Cuál es la diferencia entre economías de escala y de alcance? Economías de escala tiene que ver con la cantidad de la misma cosa. Economías de alcance tiene que ver con rubros parecidos sobre los que tengas ventaja. Entonces acá tú vendes más licencias de Windows. Si vendes 1000 licencias de Windows, tus costos son los mismos que si vendieras 100.000. En economías de alcance es como, bueno, ya tenemos a la gente que sabe poner cable, sabemos cómo pedir los permisos a los municipios para poner cable, entonces a nosotros nos va a salir mucho más fácil poner una fibra óptica, dado que ya poníamos cables telefónicos antes. ¿Sí? Alcance es de cosas parecidas, lo que está a tu alcance, coloquialmente. Escala es de tu tamaño. ¿Sí? Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, ¿más preguntas? ¿Dudas? Ya, pues, en este auxiliar vamos a ver discriminación en precio. ¿Qué tiene que ver discriminación en precio con monopolio? Bueno, ahora el monopolio va a tratar de ganar más, tratando de cargarnos a cada uno un precio distinto acorde a lo que él sabe. Por eso se llama discriminación. Dos personas no están comprando exactamente el mismo bien al mismo precio. Están comprándolo a precios distintos. ¿Sí? Esto tiene que ver exclusivamente en cuánto sabe el monopolio de cada uno. Entonces nosotros definimos tres tipos de discriminación. Estos tres tipos tienen que ver con cuánto sepa el monopolio de nosotros. La primera, o discriminación de primer grado, es la discriminación perfecta. Acá el monopolio sabe todo, de todos, y nos sabe diferenciar perfectamente. Ya esta es la discriminación de primer grado. El monopolio sabe tanto que sabe nuestra valoración por el bien.
¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata esto? A ver. Y vamos a desactivarle el audio. ¿De qué se trata esto? Se trata de que, como el monopolio sabe todo de nosotros, sabe cuánto nosotros valoramos el bien, nos va a cargar ese precio. O sea, para los casos de discriminación perfecta, el monopolio nos carga un precio igual a la valoración. ¿Sí? En términos de nuestra curva de demanda, esta es nuestra curva de demanda. Véanlo como que la personita de esto, como si esto fuese una línea de personas, está dispuesta a comprar a este precio. Esta personita está dispuesta a comprar a este precio. Esta personita a este precio. Si el monopolio cargase un precio fijo, todos estos fulanos de abajo no están comprando. ¿Sí? Hagamos de cuenta de que esta es nuestra curva de oferta. Hagámoslo por ahí para que no sea exacta. ¿De qué se trata la discriminación de primer grado? Que lo que nos cobra a nosotros es exactamente nuestra valoración. O sea, se pisa en precio la curva de oferta. ¿Sí? Y después se mantiene a un precio en donde ya el monopolio deja de vender. El monopolio vende exactamente la valoración de los agentes y de forma tal que los agentes no perciben ninguna renta de comprarle el bien. ¿Sí? ¿Lo ves? Una consulta. Uh-huh. ¿Ese tipo de discriminación es respecto a un mismo producto? A un No mismo tiene que ver con, producto. por ejemplo, no tiene que ver, por ejemplo, con cuando yo hablo de, no sé, de tipos de teléfono y hablo de teléfonos de gama alta, de gama media, gama baja. También hay discriminación de calidad. Sí, Sí, o ya. sea, también puede ser que yo le ofrezca a la persona la calidad exacta que quiere y también entra dentro de discriminación perfecta. Por lo Ya. general los ejemplos que vamos a ver son en precio solamente. Bueno, de hecho, el primer ejemplo que vemos es tal como tú dices de calidad. Pero, para entenderlo es mejor verlo como precio, ¿no? Pero sí, todas las cosas puede variar el monopolio para quitarnos a nosotros o para cobrarnos a nosotros el máximo posible. Hugo, ¿Sí? es que me perdí un poquito. ¿Puedes repetir lo que dijiste de los consumidores? ¿Algo de la renta que dijiste? Ah, ya. Cada consumidor tiene una valoración distinta. Entonces eso se ve en nuestra curva de demanda como esta línea, ¿cierto? Este fulano está dispuesto a comprar a este precio. Este fulano está dispuesto a comprar a este precio. En los casos del auxiliar anterior, el monopolio cargaba un precio monopólico para todos, que es esta línea. Entonces, este tipo está comprando a un precio que es mucho menor a su valoración. Por eso está ganando una renta y a esa renta le llamábamos excedente del consumidor. Lo que está pasando ahora, que voy a pintar en rojo, es que el monopolio ya no vende a un precio único plano, sino que a cada agente le vende a un precio distinto. Ah, ya, caché. Gracias. ¿Sí? Listo. Entonces, la discriminación, esta es la discriminación perfecta, el monopolio lo sabe absolutamente todo. Ahora imagínense, existe una característica que el monopolio no puede ver. ¿Sí? Si existe una característica que el monopolio no puede ver, estamos hablando de discriminación en segundo grado. ¿Sí? Entonces acá hay una característica no observable. En otras palabras, tenemos una base de datos súper buena de todos los agentes que van a comprar, pero en la ventanilla de venta no podemos discriminarlo por esa característica. ¿Sí? Por ejemplo, una bencinera no puede cargarle a los agentes un precio distinto. No tiene esa información. En este caso, imagínense que hay un grupo, supongámoslo que son un grupo de hombres y un grupo de mujeres. Y hay una ley que nos impide discriminar por género, ¿ya? Por sexo. Entonces, nosotros sabemos que los hombres de 32 años que miden, no sé, que van a tal carrera, y tengo un montón de información,
Ya, sé que estos hombres tienen tal disposición a pagar y sé que estas mujeres de tal edad, de tal carrera, de tal tanto, tienen tal disposición a pagar. Existe esta característica, que en este caso es el sexo, que yo no puedo diferenciar. Ya sea, en este caso supongamos que es por una ley. Entonces pasa que no puedo discriminar perfectamente a todos, porque si discrimino perfectamente en base al restante, los que son hombres van a comprar al precio al precio más bajo, o los que son o las mujeres van a comprar al precio más bajo de los hombres, según a cuál le esté cargando el precio más bajo. ¿Sí? Entonces, existe para la discriminación de segundo grado una característica que nos está faltando, a partir de la cual no podemos discriminar. No son grupos, hay una característica que hace que no sean grupos identificables. Entonces, ¿cómo